Bien, hermanos, si han encontrado esa parte de Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11, vamos a leerlo, vamos a estudiarlo poco a poco, pensando en algo que Dios nos está revelando en esta parte. Un secreto, una bendición inmensa que podemos recibir cada uno de nosotros. Queridos hermanos, yo estuve viendo esta semana una entrevista con un pastor que ya no está con vida, pero de tiempo. Una entrevista en un programa secular, en un programa no cristiano. Y la persona que estaba entrevistando dijo a ese pastor, mira, hay tantas religiones en el mundo, hay tantas religiones. Y tú, predicando la palabra, estás diciendo que tu religión, lo que tú predicas, es la verdad. Pero hay muchas otras personas también que dicen eso, que dicen, mi religión predica la verdad. Y en verdad hay muchas personas que andan confundidos, ¿no? Que dicen, tantas religiones. ¿A qué religión perteneces tú? Cada uno a su religión. Y entonces a veces esas personas llegan a la conclusión diciendo, al final no es tan importante, lo más importante es que creemos en Dios. Pero ¿en qué Dios? El Dios que se presenta como Alá, o el Dios de las mayas antiguas, o sería esos dioses de los indígenas de Amazonía, o el Dios de los católicos, el Dios de los mormones, el Dios de los testigos de Jehová, el Dios de los cristianos, el Dios de los evangélicos, el Dios... Y ahí sí podemos hacer una lista larga. ¿En qué Dios entonces tenemos que creer? Y entonces dijo ese pastor, mira, con todo respeto, en lo general solo hay dos religiones. Hay solo dos. Solo dos religiones hay. Hay la religión que piensa que nosotros tenemos que tratar de obedecer a Dios de tal manera perfecta que Él va a aceptar en su gloria. Esa es la primera religión. Esa es la religión por nuestros méritos, por nuestras fuerzas, por nuestra obediencia. Y la mayoría de eso. Si vamos a hacer la pregunta, dice, ¿cómo uno puede saber que va a estar salvo? Lo primero es que casi todas las personas dicen que nunca se lo puede saber. Eso no es bíblico, pero es la opinión común. Pero yo creo que haciendo bien a las personas, sí, todos cometemos errores, pero creo que en general, vivo una vida para que Dios al final me va a aceptar. Esa es la primera religión. Y esa religión es falsa. Y esa religión incluye todas esas creencias. Desde musulmán, católico, todo incluye eso. Mormón, Jehová. Una sola religión. La religión de las obras. Y hay otra religión. Y esa religión es la verdadera. Y esa religión es lo siguiente. Esa religión confiesa que nosotros somos pecadores, que nosotros no merecemos, ninguno de nosotros, estar para siempre. Méritos puede entrar en el cielo, que ninguno de nosotros es digno para estar en la presencia de Dios. Pero que Dios en su gran amor mandó a su Hijo para recibir el castigo que nosotros merecemos. Y después de eso dice, yo te quiero regalar la salvación gratuitamente. Que cree en mi Hijo, que cada uno que pone su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador, entrará libremente en el cielo, no por sus méritos, no por sus obras, no por su obediencia, no por su buena actitud, sino solamente por gracia, creyendo en Jesucristo. Esa es la segunda religión. Y esa es la única manera que uno entra en el cielo.
Si tú quieres ir al cielo, lo que tú necesitas es Jesús. La única manera, no es mi opinión, es lo que dice la Biblia. Jesús mismo se presentó diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie excepto, nadie. Sin palabra de Jesús. Y esa no es limitación, ese es amor. Porque Dios sabe que somos nosotros. Que nadie de nosotros es bueno, en opinión de Dios. Dice la palabra que Dios buscó en el mundo que tal vez hay alguien que es bueno, que alguien que está buscando a Dios por sus propias fuerzas, y no encontró nadie. Romanos 3. Y cuando vino el joven rico, maestro, yo, dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno. Y no hay esperanza. Mérito, buenas obras, no va a poder. Bueno es ganar la salvación. Y entonces Romanos 1, por eso amor. Dice el versículo: justificados por tenemos paz con Dios Cristo. Por la fe. Esta es la diferencia. Las religiones dicen por justificado la fe. La fe. Puede ser Dios solamente creyendo en Jesús. ¿Sí entiendes? ¿Significa eso entonces que tú estás sanado y limpio? No. Porque Cristo la muerte. Él pagó a uno que quiere recibir ese regalo de perdón. ¿Qué tenemos? Dice la palabra que tenemos. ¿Verdad? Nosotros paz con Dios. Su relación con Dios. Yo estoy con Dios. Yo estoy tratando de decir que estoy fallando todos los días, pero tengo paz. Lo que es algo hermoso. Entiende la diferencia en el y la razón. ¿Sí entiende la diferencia? Son dos. Una pequeña estaba diciendo, para mí es muy difícil perdonar. ¿Para quién no es difícil perdonar? Levanta la mano. Es difícil perdonar, ¿cierto? Perdonar.
y para mí es muy difícil. Quedo con ese sentimiento de que no estoy bien todavía con esa persona. Que todos reconocemos esto, ¿verdad? Porque podemos amar a una persona, pero paz, sentir tranquilidad, sentir restauración. No. La Biblia dice que perdonar es un en contra de lo que tú sientes en el corazón. Nosotros como cristianos muchas veces somos llamados a dar los sentimientos en oración y va a la persona y lo perdonamos o lo perdonamos en oración. Yo voy a perdonar porque puede ser que esa persona en su corazón. Pero esa decisión, perdonar es una decisión. Reconciliación es cuando sientes bien con esa persona de nuevo. Y la reconciliación causa paz. Paz. Y eso es algo hermoso. Pero es mucho más profundo. Pero el diciendo paz. ¿Qué es lo hermoso? Para Dios no funciona. Dios puede dar y lo ofrece. Tenemos perdón. Paz para ya también usan varias veces reconciliación. También por la fe a esta gracia en la cual gloriamos en la esperanza, la gloria. Que vamos estudiando, encontramos 3 veces que nos gloriamos. ¿Qué es gloriarse? Si usted escucha esa palabra, gloriarse, ¿en qué piensa? ¿No tiene un sonido positivo para usted? ¿Gloriarse? Sí, es como feliz, contenta, alegre. Exacto. Sí. Tranquilidad. La palabra, esa palabra viene de gozarse enormemente. ¿Sí? Entonces, felicidad, gozo y gloriarse. Podemos decir que es un paso más alto. ¿Sí? Shalom, sí, shalom es paz. Sí. Entonces parece que esa es la palabra completa de toda la gloria. Ajá. Pero hay una cosa, pastor, ¿no es eso? Una cosa que dice, se gloria, como que tiene vanidad por algo. Bueno, algo así. Ya, sí. Pero en ese contexto es algo positivo, ¿no? Está hablando de que nosotros nos llenamos con un gozo enorme por lo que son 3 cosas que menciona la Biblia en esa parte. ¿Sí? Lo primero es que tenemos paz. Entonces puede darnos un gozo enorme que tenemos paz con Dios. Segundo es algo que le va a sorprender. ¿Qué más? Que nos gozamos enormemente. Eso vamos a seguir en otra parte. Y lo último, parte lo dice otra vez, nos gloriamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Su gran amor. ¿Sí? Entonces eso vamos a ver. Pero en esa parte entonces dice, nos gloriamos que nosotros tenemos la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es la esperanza de la gloria de Dios? Es lo que nos espera. Lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque está hablando de algo que vamos a recibir. Esperanza de. Lo esperamos. Y dice que también tenemos entrada por la fe. Esas palabras son hermosas, ¿no?
para regresar a ese ejemplo de la diferencia entre perdón y reconciliación, tú puedes sentir esa diferencia. Puede ser que usted ha tenido un conflicto con una persona y que en cierto momento ha perdonado a esa persona, pero su amistad nunca ha sido restaurado igual como antes. ¿Sí reconoce eso? Claro. ¿Sí? Nunca va a ser igual. Eso significa que la reconciliación no estaba completa. Porque todavía siente una distancia por lo que ha pasado. Es normal, es humano. Pero esa parte dice, si nosotros vamos a Dios, pedimos perdón por todas las tonterías que nosotros hemos cometido, la reconciliación es tan completa que nosotros tenemos libre acceso. Podemos entrar libremente a su trono de gracia, sin pensar en todo lo que ha pasado en el pasado. Hermoso, ¿no? Y entonces, si tú vas en oración al trono de Dios, en la oración, espiritualmente entramos ante el trono de Dios. No necesitamos sentir vergüenza por lo que ha pasado. Sí, por pecados que tú recién has cometido y no has confesado, sí, pero estamos hablando de tu pasado. Si tú has recibido perdón y la reconciliación de Jesús, no necesitas sentir vergüenza. Tú puedes entrar libremente ante el trono de Dios. Entrada libre. Dios no tiene nada de esos sentimientos pensando, ahí viene ese Peter de nuevo, mira, y pensando en el pasado, todo lo que cometí, todas las tonterías del mi pasado. No, así no. Así no. Dios no se recuerda de eso, dice la palabra. Es algo hermoso, ¿no? Porque nosotros a veces podemos luchar con esa vergüenza de nuestros errores del pasado todavía. Pero Dios no. Dice, por la reconciliación, por medio de Jesucristo, tiene libre acceso. Libre. Y dice, en la cual estamos firmes. La gracia es regalo, ¿no? Lo que Dios nos ha regalado. La palabra gracia y regalo tienen la misma palabra en griego, ¿sí? Entonces, es la salvación que hemos recibido como regalo, en la cual estamos firmes. Esa pregunta, ¿estamos firmes? Muchas veces tenemos que decir, no estoy tan firme todos los días. ¿Verdad? ¿Quién puede decir yo estoy firme todos los días? Nadie. Y entonces, ¿por qué Pablo dice estamos firmes? Eso habla de la promesa de Dios. No habla de nuestra parte. No habla de que nosotros estamos firmes. Eso habla de que Dios, la promesa de Dios y su regalo es tan seguro que nosotros estamos firmes por lo que Dios promete a nosotros. La gracia firme. El regalo es dado y entonces Él no lo va a devolver. Por esa razón es firme. Entonces esa firmeza viene de parte de Dios. La gracia es firme. Estamos firmes nosotros porque Dios es firme. Dios es confiable. Si Dios nos promete algo, lo cumple. ¿Ok? Eso podemos entender. Gloriamos, gozamos. Es algo tremendo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Reconciliación, firmeza en eso. Está regalando a nosotros todo. Y por eso nos gloriamos y decimos amén. ¿Decimos amén o no? Gloriamos. Nos gozamos tremendamente. Pero ahí viene algo inesperado. Otro gloriamos. Porque en el versículo 3 dice, y no solo esto. Eso no es todo, dice Pablo. Sino que también nos gloriamos en ¿qué? ¿Nos gloriamos en qué? Las tribulaciones. Levanta la mano si usted se gozó en las tribulaciones. Gozo en las tribulaciones. Entonces recuerda, ¿no? Lo que es gloriar. Feliz, gozo, gloriarnos. Entonces el nivel más alto de gozo, gloriarnos. Entonces el nivel más alto de gozo tenemos nosotros en las tribulaciones, dice Pablo. Amén. ¿Amén? No. Esas son cosas que van en contra de lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Porque nadie de nosotros le gusta las tribulaciones.
gracias. Decimos nosotros, gracias Señor, esta semana voy a tener un montón de tribulaciones. Gracias Señor. Me glorío. No, ¿verdad? Pero Pablo no está diciendo que nosotros los gozamos en las tribulaciones porque son tribulaciones. No. Él dice algo más. Dice, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y ahí usted dice, pero paciencia, cuando yo estoy en tribulaciones, no siento nada de paciencia. Y entonces por eso tenemos que entender un poquito más de la palabra original que Pablo escribió. ¿Qué significa paciencia? Paciencia, en la práctica no está la palabra paciencia aquí. Bueno, tenemos que entender bien. Tal vez en el español antiguo tenía un poquito más significado, pero la palabra que usa Pablo aquí es perseverancia. Y entonces lo que dice la palabra prácticamente en esa parte es sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Esa es la palabra correcta, si nosotros lo queremos entender bien. Y ahí lo entendemos un poquito mejor. La tribulación no es agradable, pero la tribulación tiene un resultado. La tribulación Dios lo puede usar para que nosotros perseveremos. Perseveremos en nuestra relación con Él. En los años 1990, ¿no? Científicos construyeron una enorme cúpula. ¿Sí sabe lo que es una cúpula? Algo grande, todavía existe, de vidrio. ¿Sí? Y ese proyecto se llama Biosphere 2. Todavía lo puede buscar en internet. Y lo que ellos querían crear es un ambiente en que las plantas podían crecer sin enfermedades, sin las influencias de las lluvias, del viento, todo. Un ambiente perfecto. Con la temperatura perfecta, nunca demasiado calor, nunca demasiado frío. Y entonces ellos crearon ese ambiente. Queridos hermanos, si lo comparamos con nuestra vida, ¿quién quisiera vivir en un ambiente perfecto? Sin enfermedades, sin adversidades, sin problemas, que todo va a estar perfecto y que todo va a ser color de rosa. ¿Quién no lo quiere? Todos, ¿verdad? Un ambiente perfecto. Y entonces esos científicos lo crearon para las plantas, ¿no? Para hacer un experimento. Y entonces, ¿qué pasó? Los árboles crecieron rápidos, altos y hermosos, muchas hojas, flores, todo bonito. Tranquilo. Pero luego, después de un tiempo, ocurrió algo que ellos no han esperado. Busquen en internet, esa no es una historia de locura, es verdad. Los árboles... Un día un científico entró ahí en esa área para buscarlos, para ver cómo está el proyecto, y ahí encontró unos árboles en el piso, cayendo. Muy raro. Y entonces ellos empezaron a investigar y descubrieron que cuando los árboles crecen sin viento y sin adversidades, ellos no desarrollan sus raíces bien. Y entonces cuando crece un poco más por su propio peso, caen. Y entonces, ¿qué fue la lección? La lección es que los árboles necesitaban adversidades, tribulaciones para estar firmes. Y eso es así en nuestra vida también. Queremos crecer bien espiritualmente, necesitamos las tribulaciones en nuestra vida para que nuestras raíces en la fe crezcan bien. Lo explico. Dios en su palabra hace muchas promesas, ¿sí? Pero si nosotros nunca hemos necesitado ninguna de esas promesas, no sabemos cómo el Señor es.
Si Dios dice a nosotros, yo soy fiel en medio de las tribulaciones, tú tienes que pasar por tribulaciones para experimentar que Dios es fiel. Porque tú puedes decir, sí, yo creo que Dios es fiel, pero si nunca lo ha experimentado en sus dificultades, no sabe lo que es la práctica, ¿cierto? Si dices en situaciones de falta de recursos, que Dios dice en su palabra, yo cuido a mis hijos en tiempo. Y entonces si usted viene en tiempo de necesidad, tú vas a clamar a Dios diciendo, Dios, estoy en problemas de tal y tal, ayúdame. Y viene esa ayuda, tú has experimentado que Dios es fiel y que cumple sus promesas, ¿cierto o no? Así funciona. Y entonces por eso dice, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, no por las tribulaciones, sino por lo que produce. Porque si nosotros sabemos que Dios es fiel en nuestros problemas, sabemos que podemos confiarlo. Porque Dios es confiable. Produce perseverancia. Perseveremos porque sabemos que pertenecemos a un Dios fiel. Perseverancia produce. Y esa traducción también está un poco raro, porque nosotros pensamos, pero ya hemos pasado por la tribulación y ahora viene una prueba, ¿verdad? Pero eso no dice la palabra. Lo que dice la palabra en esa parte es, la paciencia produce personas probadas. Eso es lo que dice. Y entonces prácticamente, si lo traducimos bien, la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce personas probadas. Entereza de carácter, dice esta versión. En esta versión dice entereza de carácter. Ya. En lugar de prueba. Sí, entonces está hablando del carácter, la formación del carácter, ¿cierto? Mira, si un soldado va al entrenamiento, los capitanes lo ponen hasta lo están entrenando como que es muy duro el entrenamiento de un soldado, ¿verdad? Él tiene que pasar por muchas tribulaciones, podemos decir, para que su cuerpo coja fuerza, pero mentalmente también va a estar fuerte, para poder resistir al momento que llega la guerra, que él puede mantenerse en pie ante los enemigos. Porque si el gobierno, por ejemplo, entra a una guerra y no hay soldados, mandan a cualquier persona para pelear y van a perder, porque esas personas no están probadas para estar en la guerra. ¿Y qué pasa? Si aceptamos a Jesús, nosotros entramos en el ejército del Señor. Todos nosotros. Y yo sé que eso no es cómodo. Hoy día predican un evangelio de decir cumplir todos sus sueños. Mentira. Dios no va a cumplir nuestros sueños. Dios va a cumplir sus sueños en nosotros. Entonces, al momento que nosotros aceptamos a Jesús, entramos en el ejército del Señor. Y tenemos un gran enemigo porque eso es opuesto al ejército del reino de este mundo. Y entonces estamos en una batalla. Y para que nosotros podamos estar bien en la batalla, necesitamos pasar por el entrenamiento, que son las tribulaciones. Y las tribulaciones, el entrenamiento produce perseverancia y produce que vamos a ser soldados aprobados, probados. Ese es el resultado, porque en la batalla, queridos hermanos, vamos a salir heridos. A veces estamos heridos espiritualmente por cosas que pasan en la batalla espiritual. Y entonces por eso Pablo dice, es algo muy hermoso que Dios quiere usar las tribulaciones en nuestras vidas para un bienestar. Pero no significa que las tribulaciones van a ser agradables, ¿verdad? Porque tribulaciones, y uno recibe más tribulaciones que otro.
Pero para mí es un consuelo, queridos hermanos, porque si nosotros somos incrédulos, si nosotros no pertenecemos al Señor, las tribulaciones no tienen sentido, ¿sí sabe? A veces los seres humanos dicen que no, todo tiene un propósito en la vida. Es locura. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo en la vida del creyente tiene propósito. Pero si tú no eres creyente, si tú no perteneces a Jesús, hay un montón de cosas que no tienen sentido que pasan en su vida. Pero en la vida del creyente todo tiene propósito. Dios usa para que nosotros seamos más fuertes, que seamos amados, que seamos probados y que podemos glorificarnos en lo que Dios está haciendo. No por la prueba, sino por el resultado. Y la esperanza, y la prueba entonces esperanza, dice la palabra. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Puede escribir palabras, y tú dices, tiene que pensar 15 veces para entender bien lo que está diciendo, ¿cierto? Entonces poco a poco lo vamos a ver. La esperanza no avergüenza. La esperanza que Dios nos ha dado, la esperanza que Dios nos ha puesto, ¿no? La esperanza de estar en su gloria. Dios lo va a cumplir. Cuando tú vas a estar ante el trono de Dios, cuando usted muere y va a estar ante el trono de Dios, Dios no le va a mentir. Él no va a decir, sí, esto está en mi palabra, pero para ti hago otra decisión. No. La esperanza es segura. Si nosotros andamos con Dios, si vivimos con Dios, si vivimos en esa esperanza, vamos a recibirla. Garantizado. Por eso, queridos hermanos, a veces hay cristianos que dicen, hacemos la pregunta, cuando tú mueres en este momento, ¿sabes a dónde vas? No estoy seguro de eso. Entonces, lea las escrituras, póngalo en práctica, oran por esa parte, porque la esperanza es segura. Tú no encuentras ninguna parte en la palabra de Dios que dice, es inseguro la salvación. No, la salvación siempre es seguro. ¿Sí me entienden? Y entonces lo que Dios promete, Él lo cumple. Y entonces si nosotros dudamos de la salvación, puede ser por dos cosas. Primero es que andamos mal. Y entonces si tú andas mal en algo, tienes razón para dudar. Arrepiéntese de tu pecado, confiesa al Señor y ahí recibe de nuevo la seguridad. Pero la segunda es por falta de conocimiento. Hay cristianos que ponen su esperanza en el Señor, pero todavía están dudando. ¿Soy yo suficiente para ser salvo? ¿Suficiente para recibir la salvación? Y la respuesta es no. Nadie de nosotros es suficiente para recibir la salvación. Nadie. Pero nosotros confiamos en alguien que realizó la salvación por nosotros. Y entonces yo, no siendo digno de recibir la salvación, lo recibo por esta es mi seguridad. Yo me aferro a Jesús porque Él es mi seguridad para la salvación. No por lo que estoy haciendo yo, por lo que hizo Jesús. ¿Sí me entiende? Y entonces, si tú te estás dudando todavía en eso, ¿no? Que no sabe que está seguro de su salvación, aférrese más a Jesús. Porque tu seguridad, pensando que está haciendo las cosas súper bien, no le va a ayudar a dar esa seguridad. Solo Jesús. La seguridad está solo en Jesús, es solo por Jesús. ¿Sí me entienden? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué el amor de Dios ha sido derramado? ¿Qué quiere decir eso? La Biblia, cuando el creyente reciba a Jesús en su vida, Él también es Espíritu Santo. No hay distinción en eso. Cada creyente que conoce a Jesús ha recibido el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está en nuestra vida para transformar nuestra vida, para cambiarnos, ¿verdad? Pero también tiene otro propósito. La palabra lo menciona varias veces, pero aquí también.
La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida garantiza nuestra salvación. Y la Biblia usa el ejemplo como un garante. Por ejemplo, tú vas a comprar una casa, ¿sí? Y no tiene toda la plata, pero va a buscar una manera de conseguir todo ese dinero. Pero esa persona dice, para estar seguro, firmamos un contrato de compra-venta y tú tienes que cancelarme 10% del valor de la casa, ¿verdad? Es para que yo sé que vas a comprar la casa. Entonces eso garantiza que tú vas a comprar la casa. Así funciona el Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo en nuestra vida como garante, diciendo, eso garantiza que tú vas a recibir la salvación y la gloria eterna. Por esa razón está el Espíritu en nosotros, garantizando nuestra salvación. Es hermoso, ¿no? Y entonces, así Dios hace un compromiso con nosotros. Compromiso. No depende de lo que nosotros hacemos, sino depende de lo que Él nos da. Yo garantizo la salvación, y para que tú lo sabes, seguramente pongo el Espíritu en su corazón. Esta es la garantía. Entonces por eso dice Pablo, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en nuestro corazón, y entonces lo garantiza. ¿Por qué se lo dice? Porque muchas palabras, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Pero lo que Pablo quiere decir es que tú puedes saber si el Espíritu está en tu vida. Tú lo puedes saber. ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cómo puedes tú saber que el Espíritu está en su vida? ¿Alguna idea? Es que vas a hablar locuras y va a hacer vueltas y va a caer en el piso. No. Eso no. La Biblia lo enseña muy clarito, lo que refleja que tú tienes el Espíritu en su vida. ¿Qué refleja que tú tienes el Espíritu? ¿Quién tiene una idea? Fruto del Espíritu. Ok, ¿en qué pasaje de Biblia está muy claro el fruto del Espíritu? 22. Amor. Ok, primera parte del fruto del Espíritu es lo mismo, dice Pablo en esa parte. Porque él dice, lo leemos con eso en memoria, ¿no? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mismo, ¿sí? Pablo dice, el fruto del Espíritu está activo en su vida. Entonces, ¿qué es? ¿Qué lo podemos saber con una pregunta? Y esa pregunta es: ¿amas tú a Dios? Pensando en Dios, ¿lo amas? Sí. Es el Espíritu que produce ese amor en nuestra vida. Es el Espíritu. Como un maestro duro, pero es otra cosa que amor. Amor a Dios. Yo te quiero. Tan hermoso, tan precioso, bueno. Esos tipos de a su mente cuando está pensando en Dios. Eso es fruto del Espíritu. Y eso garantiza que tu salvación está en su vida, está en su corazón. Está garantizado. La garantía está. Y entonces, eso es lo que menciona Pablo. Ahí vamos a la última parte. Porque 6. Que refleja mucho más el amor de Dios hacia nosotros. Porque ahí va a hablar del amor. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Otra vez vamos a ver un poquito el significado de una palabra, porque aquí está débiles. ¿Qué significa débiles? La palabra débiles en griego que usa aquí en la palabra significa enfermo. Enfermos. Un enfermo está débil, ¿verdad? Por eso está débil aquí. Porque Cristo aún éramos enfermos. ¿De qué? ¿De qué enfermedad teníamos nosotros? El pecado. El pecado en la palabra está presentado como una enfermedad que daña todo en nuestra vida. Por esa razón, Dios no quiere que pecamos. Porque Dios sabe que nos hace daño. Y nosotros podemos pensar en nuestra gran sabiduría. No, pero ese pecado creo que no me hace daño. Sí le hace daño. ¿Por qué? Porque Dios lo dice y Dios es mucho más sabio que nosotros. No, yo no veo problema en eso. Sí, pero Dios sí. ¿Sí me entiende? Y entonces dice, pero Cristo cuando murió, nosotros estamos todavía enfermos. Bueno, en nuestra época podemos decir que ni hemos sido nacidos, ¿verdad? Porque Cristo murió hace 2 años atrás. Si tú conoces a Cristo, ¿sabe? Que había un tiempo que tú no conocías a Cristo, que tú no andabas con Cristo. Amén. Pero en ese tiempo Cristo ya murió, ya dio su vida ahí hace 2000 años. Entonces eso está diciendo Pablo. Pablo dice, el amor de Dios es tan grande. Mira, Cristo ya murió en la cruz, aunque tú estabas todavía andando en su pecado. Y después dice, a su tiempo murió por los impíos. Impíos. Impíos es una palabra también que muchas veces no entendemos. Es una palabra fea, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra impío? Significa no, ¿verdad? Por ejemplo, si usamos la palabra impotente, es alguien que no tiene potencia, ¿verdad? Sin potencia, impotente. Entonces, impío significa sin piedad. Sin piedad significa la palabra impío. ¿Sí? Y entonces sin piedad significa la vida piadosa. Ayer tuvimos una capacitación con los docentes y hemos hablado un poquito también de eso. ¿Sí recuerdan las personas que estaban ahí? ¿Qué significa piedad? ¿Qué significa piedad? ¿Qué dijo? Buscar santidad, ¿verdad? Buscar santidad. Buscar una vida sin pecado. ¿Sí? Entonces, si tú amas a Dios de verdad, tú quieres vivir su vida sin pecado, aunque es imposible. Pero el querer tiene que estar en su corazón. Si tú dices, no, yo hago cosas a mi manera y a mí no importa lo que dice la palabra, una cosa es seguro, tú no amas a Dios. Porque si tú amas a Dios, quieres hacer lo que Dios te dice. ¿Sí? Y entonces, impío significa sin piedad, significa una persona que no busca hacer la voluntad de Dios, siendo impíos. ¿Y qué es el amor de Dios? Versículo 7. Apenas morirá alguno por un justo, pudiera pasar a morir por bueno. En la historia de la humanidad habían personas que dieron su vida por otras personas. Un ejemplo, en un campo de concentración nazi, un prisionero fue condenado a morir. Y el hombre gritó que tenía esposa e hijos. Y había un católico, sí, el sacerdote católico puede hacer algo bueno también. El sacerdote católico Maximiliano Kolbe dio un paso al frente y dijo, yo voy a tomar el lugar de ese hombre porque yo no tengo esposa y yo no tengo hijos. Y murió en su lugar para que el hombre podía seguir viviendo. Estos son ejemplos de personas que dan sus vidas por otras personas. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí pasa que son personas buenas que dan su vida por personas que en su opinión también son buenas, o que lo merecen, o que tienen algo en favor, para que lo hagan. Pero, dice Pablo, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo que no merecen nada del amor de Dios. Este es el amor de Cristo. Cristo no dio su vida para buenas personas. Cristo no dio su vida para personas que estaban buscando la salvación o personas que estaban haciendo lo bueno. Cristo murió por pecadores.
pecadores. Y nadie de esos pecadores merece la salvación, como mencioné antes, ¿verdad? Así es el amor de Cristo. Entonces eso es también lo que recordamos en la Santa Cena, ¿cierto? Nadie de nosotros puede decir, yo soy una persona tan buena. Yo soy salvo porque soy mejor que mi vecino que no va a la iglesia. Yo recibí perdón de mis pecados porque yo tengo ese hermano en mi familia que cometió muchas cosas mucho más malas que yo. ¿Tú piensas que es por eso? ¿Tú piensas que Dios en su palabra nos dio esos ejemplos como David, que era un borracho, y dio perdón a sus pecados? Paulo. ¿Tú piensas que fue por las buenas decisiones Saulo, que por las buenas decisiones era mejor que otros David? No. La única razón es que Dios da la salvación y dice, si tú eres pecador, no importa qué tan malo está su vida en este momento, no importa lo que está pasando en este momento en su vida, Dios le ofrece salvación. Y para hacerlo muy sincero, Él dio su propio Hijo. Su propio Hijo lo mandó a la tierra para morir y sufrir en una cruz, de una muerte terrible, para ofrecer su amor. Mostrando, Dios diciendo eso. Dios dice, yo ofrezco mi Hijo para que ustedes entiendan que mi amor es sincero. Que mi amor es sincero. Mucho más, versículo 9. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. Queridos hermanos, muchas personas piensan que Dios nos salvó del pecado, también, que nos salvó de terminar en el infierno, también. Nos salvó de la ira. Yo le dije sobre lo que estaba pasando con el líder de Irán, ¿cierto? Y que en el juicio final, cuando Cristo viene, ¿qué va a pasar? Cristo va a derramar su ira sobre la tierra. Dice la palabra de Dios. Y que los pueblos van a buscar una manera de escapar su ira. Va a ser algo terrible. Pero Pablo dice, ustedes cristianos que confían en Jesús, que han encontrado su vida en Jesús, no tengan temor de eso. No tengan temor de la venida de Jesús. Nosotros no necesitamos tener temor para la venida de Jesús. ¿Por qué no? Porque Él nos salvó de la ira, del juicio de Dios que viene sobre la tierra. Hermoso, ¿no? Si quieres saber qué tan completo es la salvación, tiene que leer y releer Romanos 5. Pero nuestros pecados recibimos reconciliación. Nosotros vamos a estar libres del juicio al final del mundo. Nos está entrenando a través de las adversidades de nuestra vida. Muchas bendiciones Cristo nos ha dado. Y para los que no tienen a Cristo, ustedes van a quedar con las manos vacías. No te engañas. Va a quedar con las manos vacías. Fuera de Cristo no hay salvación. Cuando Cristo viene en las nubes y tú no conoces a Jesús, no vas a estar libre de la ira de Dios. El juicio sí va a venir. Y es mi obligación como pastor, como predicador, decírtelo. ¿Por qué? Porque todavía Dios está ofreciéndole su amor a todas las personas. No importa quién está escuchando eso. No importa si tú dices, no, yo no soy cristiano, solo estoy una vez aquí. Pero escuchen bien. Dios le está ofreciendo su amor. Él dice, vengan a mí, reciban reconciliación y perdón de sus pecados. A cada uno de ustedes lo está ofreciendo, sin excepción. No importa cómo está su vida. Este es el amor de Dios. Porque el versículo 10 lo dice. Vamos a terminar. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte,
Imagínense, ¿no? Siendo enemigos nosotros, reconciliados, ¿no? Que ya no hay nada entre nosotros y Dios, solo paz. Dios está ofreciendo paz a sus enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir eso? Un poquito complicado para entender. Entonces, primero, nosotros hemos recibido reconciliación. Dice, seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Cristo está vivo. Nosotros no creemos en un Salvador que murió hace 2000 años. Sí murió, pero no quedó muerto. Él resucitó de los muertos y está vivo. Y ese Cristo vivo conoce nuestra vida. Ese Cristo vivo está dando todo lo que necesitamos diariamente para poder seguir siendo cristianos. Eso es lo hermoso. Por eso dice, nosotros seremos salvos por su vida. Pablo lo explica así, dice, ya no vivo yo. Lo que estoy haciendo ya no es yo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hermoso, ¿no? Recibimos una vida nueva a través de la fuerza y del poder de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Otra reconciliación. Para recordarnos que si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, si nosotros sinceramente confesamos nuestros pecados, Dios nos recibe en su gran amor. Dios nos da vida eterna. Dios nos promete para estar para siempre con Él en su gloria. Y entonces, queridos hermanos, cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. No porque lo merecíamos, sino porque su amor es más grande que nuestro pecado. Hoy estamos justificados, reconciliados en paz con Dios, firmes en su gracia y llenos de una esperanza que no avergüenza. Eso es lo que Pablo. Si nosotros somos enemigos, somos hijos. Ya no estamos lejos de Él, separados por el pecado y en el ejército de las tinieblas de este mundo, sino estamos en paz con Él, luchando en su ejército celestial. Ya no estamos en deuda con Él por nuestros pecados, sino que todo es pagado por el gran sacrificio de su Hijo en la cruz. Pagó por todos nuestros pecados, hasta el último pecado Él lo pagó. Y por esa razón hay paz entre nosotros y Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.